Hola, muy buenos días. Qué gusto volver a encontrarnos con estos mensajes de edificación. Y la palabra para este día la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. He titulado este mensaje Viviendo en la Luz. Podría empezar diciendo que nos movemos en un mundo complejo, global, lleno de diversidad cultural, ideológica, religiosa, que ha envuelto nuestra sociedad en un manto de relativismo y pérdida del horizonte de certezas. Usted tiene la verdad, yo tengo la verdad, y ahí nos movemos. Cada cual tiene su propia verdad. La sociología nos habla ya no de un posmodernismo, sino de la modernidad líquida, donde no solamente es lo inmediato, sino los procesos de adaptación que también son mediáticos. Lo líquido, entonces, se adapta y se evapora fácilmente. Lo volátil es la moda, donde lo temporal resulta lo más práctico porque lo estructural se quiebra, lo líquido se amolda, lo líquido es mucho más práctico, por decirlo así, porque lo rígido se quiebra y lo que se quiebra duele. En una sociedad donde el dolor es inaceptable, donde el mundo está buscando el placer a toda costa, donde se elude no solamente el dolor, sino el compromiso y se minimiza el esfuerzo. Entonces, instituciones como el matrimonio, valores como la fidelidad, la honestidad, lo moral, quedan solamente en el recuerdo, en el baúl de los abuelos, porque se abrió paso a un mundo global, provisional, satisfecho y ansioso de novedades, que curiosamente nos han esclavizado en una falsa libertad, que con frecuencia han convertido a este mundo en un mundo ya bastante agotador y lleno de incoherencia, donde lo malo se ve como bueno y lo bueno se ve como malo. Con respecto a eso, recuerdo un cuento que escuché hace algunos años y voy a hacer la introducción con esta ilustración. Se dice que un día la verdad y la mentira se cruzaron en el camino, iban andando y se cruzaron. Buenos días, dijo la mentira. Buenos días, le contestó la verdad. Hermoso está el día, dijo la mentira. Y entonces la verdad se asomó para ver si la mentira estaba hablando verdad, y verdad, estaba haciendo un bonito día, hermoso día. Entonces le contestó la verdad. Aún más hermoso está el río, le dijo la mentira señalándolo. Entonces la verdad, porque era un poco desconfiada, miró hacia el río y la verdad dijo: realmente sí, el río está bonito. Entonces la mentira corrió hacia el agua y dijo: el agua está aún más cristalina, está rica para nadar. Y entonces la verdad
tocó el agua para ver si estaba, como decía, la mentira, y cierto, con sus dedos constató de que estaba fresca y cristalina y confió en la mentira. Y ambas se quitaron sus ropas y nadaron tranquilas. Dice la historia que un rato después salió la mentira muy oronda y se vistió con las ropas de la verdad y se fue. Y la verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar desnuda, sin ropa, y todos al verla así se horrorizaban, se escandalizaban de verla allí. Es así como desde ese entonces y aún hoy en día, la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de la verdad y no la verdad al desnudo. Algo parecido estuvo viéndose en la sociedad en que fue escrita la primera carta de Juan. La mentira estaba siendo tomada como verdad. Nos encontramos frente a una de las cartas más confrontadoras de la Biblia, y la escribió Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, por lo que se considera una fuente fiel de los acontecimientos que ocurrieron con el Señor y que fueron vividos con ellos, por lo tanto, fiel a sus enseñanzas también. Es probable que este escritor fuera el discípulo quien amaba a Jesús, por lo tanto la hace aún más especial en importancia por la relación estrecha que llegó a tener con su maestro. Y porque esta carta también retoma algunos aspectos importantes del Evangelio de Juan, escrito por él mismo. La carta se escribió entre los años 85 y 90 después de Cristo, desde Éfeso, Turquía actualmente, antes de que el apóstol fuera llevado, exiliado a la isla de Patmos, ya en una edad bastante avanzada. Y fue escrita después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. La ciudad fue destruida hacia el año 70 y estamos hablando del año 85 o 90 después de Cristo. Un tiempo bastante difícil donde el cristianismo había sufrido persecución por parte del Imperio Romano y se había esparcido por todo el imperio y había enfrentado y había sobrevivido las persecuciones severas del imperio. Pero ese no era el problema que estaba ocurriendo en esta sociedad. El problema principal era que, al igual que esta modernidad líquida en la que estamos viviendo en la actualidad, muchos se habían conformado a las normas de una sociedad en bastante decadencia moral. Y la mentira estaba disfrazada de la verdad. Aquí en Éfeso se encontraba entonces el templo de Diana, un templo bastante ostentoso, lleno de columnas, donde atraían a propios y extraños al desorden. Tanto que la ciudad de Éfeso llegó a convertirse en la meca del sincretismo religioso, es decir, la religión estaba disfrazada, la prostitución, entonces se entremezclaba allí con la religión. Y para rematar, los falsos maestros, que eran numerosos, aceleraron ese tropiezo de esos primeros creyentes, alejándolos de la fe en Cristo y planteando doctrinas que parecían verdad, pero que en el fondo eran mentiras. Entonces Juan está escribiendo a esas generaciones, aproximadamente 2, quizá 3, que habían olvidado algunos aspectos importantes de lo que era la verdadera fe. De esa fe que profesaba creer en el Cristo en una época donde la gente dice profesar creer en Cristo, pero está viviendo en contraposición a sus enseñanzas. Ahora, uno puede preguntarse, en un mundo oscurecido y lleno de tantas corrientes filosóficas, tantas doctrinas religiosas, tantos planteamientos, tantas conductas morales inapropiadas, en un mundo de mentira, ¿podemos tener certeza?
en una época de fatiga, de bastante confusión espiritual, cómo poder vivir en la luz y andar en la verdad. Entonces los versículos del estudio de hoy afirman que sí es posible tener certeza de algo, de poder vivir en la luz del Señor. Por lo cual planteo dos aspectos. Y la primera propuesta es, y el primer punto es, vivimos en la luz de Dios cuando caminamos en la luz. Voy a leer los dos versículos del primer capítulo, el versículo 5 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recuerdo que cuando niño, nosotros pasábamos en familia los fines de semana en una casita a las afueras de la ciudad. Como son las casas humildes de campo, pues no había energía y nos tocaba que cocinar con leña y en las noches alumbrarnos con velas. Recuerdo que en las noches papá preparaba una lámpara, recuerdo también su marca, la marca era la Coleman, muy conocida en estas regiones. Y esta Coleman alumbraba con una luz destellante blanca todo el pasillo y allí nos sentábamos alrededor de papá con la lámpara. Y cuando íbamos a algún lugar de la casa, íbamos con papá, porque él era muy celoso con su Coleman, y nos alumbraba el camino por donde debíamos andar hasta que cogíamos algo que teníamos que tener y volvíamos allí hasta el sitio donde estaba la lámpara. Y es que la lámpara nos guiaba para no tropezar, para ver lo que necesitábamos alcanzar. Vivimos en la luz cuando estamos cerca a la luz. Todo es más confuso y riesgoso cuando nos alejamos de ella. Allí en la cabañita de campo, la oscuridad nos producía temor. Veíamos, recuerdo, el patio, donde estaban unos arbustos, y no era nada agradable pensar que había al lado de esa oscuridad, en esos matorrales. ¿Por qué? Porque estaba muy oscuro. Pues bien, los ciudadanos de Éfeso se habían acostumbrado a estar en esos sitios oscuros. Muchos creyentes de esta época se habían alejado de las enseñanzas iniciales del Evangelio de Cristo. Y esta era una época bastante difícil. Uno de los planteamientos que era muy común, por ejemplo, era pensar que Cristo era una imagen de Dios, que no era humano, pero que parecía un humano. Esta corriente se le llamaba el docetismo, que viene de dokeo en griego, que significa parecer. Es decir, Jesús parecía humano, pero ellos decían que no era humano. Y Juan entonces introduce la carta en el versículo 1, afirmando que las enseñanzas de Jesús no son fábulas, que incluso han estado desde el inicio de los tiempos, y que Él da testimonio no solo de lo que vieron sus propios ojos, sino de lo que contemplaron, y aquí Él hace uso de la razón. Contemplar es mucho más profundo que solamente ver. Y hace uso también de sus sentidos, lo que vieron sus ojos, lo que palparon sus manos respecto a Jesús, dando a entender que Él no era un espíritu como se estaba diciendo. En el Evangelio, Juan había enseñado que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y en el versículo 14. Y ahora se está refiriendo a Cristo como el Verbo de vida. Primera carta que estamos viendo, capítulo 1, versículo 1. Y en el griego hay dos palabras para vida.
Una es Dios, de allí se deriva la palabra biología, pero Juan usa la palabra Zoe, que implica la esencia de la vida. Es el que sostiene la vida, el que da la vida. Es decir, Él vino en la carne y la vida se manifestó, se encarnó y ahora es testigo de la vida que hemos recibido. Y Juan definitivamente entonces comienza a hacer contrastes, porque es un escritor de contrastes. No da lugar a mentiras. Él dice de amar a Dios o amar al mundo, capítulo 2, versículo 15 de esta carta. Del Cristo y del anticristo, también está el capítulo 2 en el versículo 18. De la verdad o de la mentira, allí en el versículo 20 y 21. De los hijos de Dios o los hijos del diablo, en el capítulo 3, del 1 al 10. De la vida eterna o muerte eterna, en este mismo capítulo, en el versículo 14. Del amor o el odio, en el versículo 15. Y ahora aquí, en el capítulo 1, en el versículo 5, nos está hablando de la luz o de las tinieblas. Juan nos dice que Dios es luz, y porque no hay oscuridad en Él, Dios es luz. La naturaleza de Él es brillante, es hacerse evidente. De hecho, eso lo vemos en toda la narración de Génesis. Desde el inicio, Él se hizo evidente. La esencia de Dios es ser luz. Y esta luz es inmutable, es decir, no cambia. Así como la luz no cambia en el vacío, igualmente Dios no cambia. Dios es el mismo hoy y desde el inicio. Esta luz es incorruptible también. Recordemos que las partículas que forman la luz se llaman fotones. Y ellos pueden pasar por un agua turbia y pueden salir sin contaminarse. Es por eso que Cristo anduvo entre pecadores, con fariseos, con legalistas, pero no lo contaminaron. Y todo lo contrario a esa luz, entonces Juan dice que es tiniebla. Además dice que el caminar en la luz, nosotros tenemos comunión con Dios y comunión con otros. Comunión con Dios. Comunión significa ser parte de alguien. Y es que la comunión con Dios es un privilegio que perdió el hombre allá en Génesis 3 cuando se separó por medio de su pecado. Los seres humanos comenzamos a vivir bajo la temporalidad, así como en esta era moderna, posmoderna o líquida, bajo la temporalidad, de desubicarse, de andar a la deriva. Y usted ha escuchado decir que todos somos hijos de Dios. Y déjeme decirle una muy mala noticia. No todos son hijos de Dios. Solo a través de Cristo se restablece la relación con Dios. Se vuelve a ser parte de alguien, es decir, comunión con Dios. Y Juan mismo nos dice que los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1, versículo 12. Solo restablecen la comunión con el Padre quienes aceptan al Señor como Salvador. Y entonces Juan nos está planteando aquí una tensión entre dos mundos, el de la luz y el de las tinieblas. Y expuso lo que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18, 36. Y es que cuando se habla entonces del mundo, no es más que este sistema de valores y creencias que son contrarias a la naturaleza de Dios, que es la luz. En otras palabras, y todo lo que es contrario a esa luz es contrario a la naturaleza de Dios. Entonces no es posible que uno que dice tener comunión con Dios milite en las tinieblas. Es decir, que si nos congraciamos con lo que se enseña en esta modernidad y decimos que tenemos comunión con Dios, somos mentirosos. O somos blanco o somos negro.
Y aquí voy a poner un marcadorcito para explicar algo más adelante. También en esta porción, en este punto, dice que tenemos comunión no solamente con Dios, sino con los demás. Ahora déjeme darle una buena noticia. Dios no creó al ser humano ermitaño, solo. Dios no dio la posibilidad de establecer comunión con otros. En una época donde la soledad está a flor de piel y el uso de las redes sociales hace que se consuma bastante estos medios, es bueno saber que no estamos solos. Podemos tener comunión, podemos pertenecer unos con otros. Aún más, podemos mejorar nuestras relaciones con personas incluso hostiles para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando mi relación vertical está bien, mi relación horizontal también estará bien con otros. Cuando mi relación con Dios está bien, ¿sí? Aún mi relación con aquellos que pueden ser considerados mis enemigos también estará bien. Mire Proverbios 16:7. Dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si este mundo tuviera comunión con Dios, abrazando la verdad, la justicia, la equidad, el amor, por ejemplo, todo sería muy diferente. Las relaciones con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los jefes, entre esposos, con familiares, todos seríamos parte de una humanidad mucho más amable y menos llenos de vacío y soledad. Ahora, déjeme decirle otra certeza. Solo es posible abrazar la verdad conociendo la verdad. Y esto es mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos limpia del pecado. Y esto tiene que ver con el siguiente punto de este mensaje. El segundo punto es, vivimos en la luz de Dios apartándonos del pecado. Versículos 8 al 10 de este capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Algunas enseñanzas que se estaban volviendo comunes en este tiempo de la carta de Juan era de que el espíritu en esencia era bueno y que el cuerpo inevitablemente es malo. Es decir, que se podía pecar en el cuerpo y no se afectaba el espíritu. Entonces había una separación que hoy día estamos viviendo. Hasta el punto de que si se hace algo malo, se pretende equilibrar la balanza con buenas obras, o hacer actos que exorcicen el mal, o recitar palabras, ¿cierto?, repetitivas para cumplir con el dicho que el que peca y reza empata. Y se pagan indulgencias o se hacen promesas y sacrificios, pero eso no es lo que enseña Jesús. Algo que caracteriza la conducta humana de esta modernidad es la relatividad. Lo que es malo para alguien puede no serlo para otro. Y todo ahora parece depender del lente de quien lo ve. El problema es que el lente está bien empañado y entonces nos impide ver la luz. Y hay un problema mucho más grave. Es lo fácil que se llega a moldar a uno a lo atípico, hasta el punto de ver lo normal. Yo recuerdo que algún tiempo tuve unas gafas y las gafas se me rayaron. Y yo andaba con las gafas y no veía el rayón, ya me había acostumbrado. Hasta que un día un compañero me dijo, tienes un rayoncísimo, ¿cómo haces tú para ver? Ya me había acostumbrado. Nos acostumbramos a ver cosas que se nos vuelven paisaje. ¿Sí? Todo lo atípico se nos convierte en normal y entonces la conciencia se cauteriza. Robar, adulterar, mentir, el aborto, la ideología de género, la libre expresión de personalidad, entre otros, se vuelve normal para nosotros
para el hombre de este tiempo. Y a esa maldad la llamamos bien. Isaías 5:20 nos dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por ello el hombre ha preferido la mentira, que se ha convertido, que se ha disfrazado en el ropaje de la maldad. El mal de este siglo es una vida con una conciencia cauterizada, indolente y permisiva. La Escritura llama a todo lo que va contra vida de la voluntad de Dios como pecado, que viola sus leyes, lo que transgrede sus ordenanzas. Explica Juan más adelante en el capítulo 3, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. En esta época se vive en la oscuridad del autoengaño. Y quizá usted piense que es bueno porque no mata, porque no aparentemente hace el mal, pero nada más mentiroso que pensar que no hacemos mal. Quien evade el impuesto, quien miente, quien piensa, ve, dice o escucha algo indebido, peca. Quien está en ira, el que contiende, el que le gusta tomar atajos, es sencillamente pecador. Y es cuestionante lo que nos dice la palabra en este mensaje. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si la verdad no está en nosotros, entonces, ¿qué está en nosotros? ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Verdad o mentira? Y Pablo llama a esto obras de la carne, Gálatas 5:19, donde pone el adulterio, la ira, la contienda, la fornicación, la inmundicia, la idolatría al nivel del homicida. Si deseas vivir en la luz de Dios, debes reconocer que cometes pecado y que por lo tanto es necesario apartarse de la oscuridad. Decir que no tenemos pecado es hacer a Dios mentiroso, versículo 10, y su palabra no está en nosotros. La palabra de Dios es importante porque nos da un estándar con el cual nosotros nos podemos comparar. Es lámpara que, como la lámpara de papá en la casita de campo, alumbraba nuestro camino. Salmo 119, 105. En ella encontramos recomendaciones que nos sirven para evitar los tropiezos de nuestra vida. Solo que a veces nos parece que esas recomendaciones son exageradas, son anacrónicas, son anticuadas. Para este tiempo, la Biblia es un libro más que exhibe, ¿cierto?, algunas verdades, y tomamos lo que nos sirve, lo que no nos sirve lo desechamos, y entonces no encontramos en ella algo que pueda ayudarnos a darnos pautas de vida. La palabra nos da esas pautas y nos muestra la condición que nos aparta de la luz de Dios. Ahora, Juan nos recuerda la realidad del pecado, pero hace uso de un condicional. Versículo 9. Si confesamos, y esto implica algo más allá de la confesión que se nos ha enseñado tradicionalmente. Es más que contarle a alguien nuestros errores, es más que confesar algo, y aquí tiene un tinte de arrepentimiento, que en griego significa metanoia, es un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad resulta en un cambio de conducta que hará que nosotros nos volvamos en una dirección opuesta en la que íbamos. Y se puede tener dos clases entonces de arrepentimiento. Un arrepentimiento por adicción y otra por contrición, y el más común es el primero, la adicción. Es el arrepentimiento que se da por temor al castigo. La motivación, una vez más, está en el yo, en el ego, en el egocentrismo. Y
tipo de arrepentimiento, entonces busca a un Dios con el cual se puede negociar. Se puede negociar con obras, con actos religiosos, con sacrificios que lo librarán de la culpa, y esto permite que continuamente esté pasando de la luz a la oscuridad con facilidad, sin conciencia de pecado, o lo que se llama conciencia cauterizada. El otro arrepentimiento, y es el que aquí se está refiriendo Juan, es el de contrición. Cuando experimento el dolor de ofender a Dios, a un Dios bueno, con mis actos, cuando me duele perder el contacto, la comunión con Él, y no quiero volver a apartarme, cuando me repudian esas zonas lúgubres y me alejo de esas. Este es el arrepentimiento de contrición. ¿En cuál de estos dos tipos de arrepentimiento estás? ¿Cuál es el que tú practicas usualmente? Ahora, una buena noticia. Si acudimos a Dios con un arrepentimiento de contrición, es decir, algo que nos duele por la ofensa, porque realmente queremos volver allí a la luz, a tener comunión con Dios, Juan nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, plural, y limpiarnos de toda maldad, singular. La intención de Juan entonces al escribir la carta se deja ver más adelante en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, y miren cómo lo hace en un tono muy paternal. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos ir al Padre a través de Cristo, de su sacrificio en la cruz, versículo 5. Y si en este mundo no encontramos justicia, no encontramos fidelidad, sí podemos encontrar a uno que es justo, a uno que es fiel, y es el Cristo, para perdonarnos, para acercarnos a la comunión con el Padre. Quiero concluir ya este mensaje, aprovechando este último punto, en el cual podemos decir que en medio de estos tiempos de vacío y falsedad es posible encontrar certezas. En medio de la oscuridad de estos tiempos, el llamado es a vivir en la luz. Y esto se logra acercándonos a esa luz, a Dios, para tener comunión con Él. Pero para tener comunión con Él, tenemos que empezar por reconocer que en nosotros hay maldad, y por ello es necesario acudir a la cruz de Cristo. Es reconocer su sacrificio, reconocer que tenemos salvación a través de Él, que su muerte nos limpia de esa maldad, que ella pagó un precio muy alto para morir por ti y por mí, para que podamos renunciar a un viejo hombre, a una vieja naturaleza, y que al identificarnos en su resurrección, nacemos a una nueva vida plena. Que como un abogado en Jesús encontramos a alguien que apelará a tu favor y al mío. Encontramos a alguien fiel y justo, no solo para perdonarte, sino para orientarte, para darte consuelo, para darte dignidad y valor en medio de un mundo oscuro, confuso y calculador. Puedes encontrar a alguien que entiende tus luchas, porque vivió en la carne, porque se hizo hombre, porque vivió tu dolor, porque pagó un precio por tu maldad. Ese es Cristo, la luz que vino al mundo y que este mundo ha rechazado. No lo rechaces más. Qué bueno poder tener mensajes confrontadores como este a la luz de la palabra, y espero que haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.